La lluvia contra las ventanas de mi ático sonaba como 1000 pequeñas acusaciones, y me quedé de pie frente al cristal mirando el horizonte de Chicago desdibujarse tras el aguacero, con mi vestido de novia colgando como un fantasma en la puerta. Mañana me convertiré en la señora Julian Thorne, y ese pensamiento me revolvía el estómago. Mi teléfono vibró en el mostrador de mármol por quinta vez en 20 minutos, mostrando el hermoso rostro de Julian, todos ángulos agudos y sonrisa segura, pero lo dejé ir al buzón de voz. «Ay, cariño», contesta, dijo él, su voz, habitualmente suave, tenía una tensión que no podía ignorar. «Es Chloe. Ha ocurrido un accidente. Se cayó por unas escaleras en la inauguración de la galería. Estoy en el hospital con ella. Es un completo desastre. Escucha acerca de mañana». Apreté el teléfono, sintiendo los dedos fríos. Chloe Vance, la etérea consultora de arte de Julian, la mujer que siempre parecía necesitar su opinión sobre las pinceladas. A las 11 de la noche, mi mejor amiga Maya salió furiosa del vestidor, sus rizos oscuros rebotando con indignación. ¿El qué? ¿En el hospital con ella la noche antes de su boda? Dice que se cayó, repitió. Mi voz sonaba distante y extraña al decir, y él es la única persona en 3 estados que puede tomarle la mano. Maya agarró su teléfono. Voy a llamar a mi hermano. Es médico adjunto en Mercy General. Vamos a ver qué está pasando realmente. Intenté detenerla, pero fue inútil. Hola, Leo. Sí, estoy bien. Escucha, ¿está Chloe Vance ahí? Ingresada esta noche, posible caída. Cayó mientras escuchaba, su expresión pasando de ira a una satisfacción sombría. ¿Aparece un tal Julian Thorne como su contacto? ¿Cuánto tiempo lleva allí? Perfecto. Gracias, Leo. Colgó y me miró con una mezcla de suavidad y lástima. Tiene un esguince de tobillo. Un pequeño esguince. Le dieron una bolsa de hielo y muletas. Ya fue dada de alta. Y Julian ha sido registrado como su contacto de emergencia desde hace 2 horas. La habitación pareció inclinarse. Contacto de emergencia. Las palabras me golpearon físicamente. Necesito verlo, murmuré. Maya intentó detenerme, pero ya estaba quitándome la bata de seda y poniéndome jeans y una sudadera. 30 minutos después, el sedán de Maya estaba estacionado en el aparcamiento del hospital. La lluvia había reducido a una llovizna cuando los vimos, Julian saliendo del ascensor con el brazo alrededor de Chloe de manera protectora. Ella se inclinaba hacia él con un pie vendado, su cabello pálido brillando bajo la luz fluorescente. Él le susurró algo al oído y ella rió, un sonido delicado que se extendió por el concreto. La ayudó a subir al asiento del pasajero de su Aston Martin y su mano se detuvo en su mejilla antes de cerrar la puerta. Dejé de respirar. Ese gesto, ese roce de pulgar que yo creí nuestro. La mano de Maya apretó la mía. Lo siento mucho, L. El coche se alejó y me quedé paralizada viendo desaparecer sus luces traseras. Llévame a casa, susurré. De vuelta en el ático, mi vestido de novia parecía burlarse de mí. Yo misma lo había diseñado, una cascada impresionante de encaje francés y seda italiana, elegido pensando en la expresión de Julian al verme caminar hacia él. Ahora la imagen estaba envenenada. El teléfono volvió a sonar. Esta vez respondí. Gracias a Dios, dijo él. Escuché lo de Chloe. ¿Está bien?, pregunté con una voz extrañamente tranquila. Lo estará. Fue una mala caída, cariño. Está muy conmocionada. Necesita apoyo, y tú entiendes la presión, Alair. Ella no tiene tu resiliencia. Pensaba, ¿y si lo posponemos? Solo 1 o 2 semanas. Posponer. Posponer mi boda, mi familia, mi dignidad por una mujer con un esguince de tobillo. 5 años moldeando mi vida alrededor de él, renunciando a la alianza empresarial que mis padres habían negociado con los Sterling, dejando de lado mi sueño de fundar una empresa de diseño arquitectónico para organizar sus eventos y gestionar su calendario social. 1 o 2 semanas, repetí.
Es lo correcto, dijo él, impregnando su voz de falsa nobleza. No puedo abandonarla. No cuando está así. Y yo lo vi todo, mis 5 años invertidos, mis ambiciones abandonadas, la decepción de mis padres cuando rechacé un matrimonio con Cassian Sterling por el brillo vacío de Julian. Ya veo, dije despacio. Entonces, ¿estás de acuerdo?, preguntó él. Llamaré al planificador. No, Julian. Silencio. ¿Qué? Dije que no vamos a posponerlo. Ay, sé razonable. Chloe no es mi preocupación. La boda es mañana. Balbuceó. No puedes hablar en serio. ¿Cómo puedes ser tan fría? Una mujer está herida. Una rabia antigua ardió en mi pecho. Una mujer con un esguince de tobillo que tiene a mi prometido como su contacto de emergencia. La boda es mañana, Julian. ¿Estarás allí o no? Colgué y apagué el teléfono. Maya me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué vas a hacer?, susurró. Miré hacia las luces de la ciudad mientras una claridad fría y estratégica se encendía en mi mente. Me caso mañana. Pero necesito un novio diferente. Maya parpadeó. ¿Qué? La alianza que mis padres querían con la familia Sterling. Casen. Su mandíbula cayó. No has hablado con él en años. Lo rechazaste cuando te propusieron el acuerdo. Dijiste que era aburrido. Una piedra angular confiable. Una aguja me acaba de apuñalar el corazón, respondí con firmeza. Una piedra angular suena perfecta. Caminé hacia mi escritorio, saqué una vieja libreta de direcciones y encontré su número privado, uno que recordaba de cuando éramos adolescentes en interminables eventos sociales. Marqué desde el teléfono fijo. Sonó 3 veces. Cassian Sterling. Su voz tranquila y firme no sonaba sorprendida, solo declarativa. Mi coraje flaqueó por un instante, hasta que vi el fantasma de mi vestido en la puerta. Cassen, soy Vance. Respiré temblorosamente. Necesito pedirte el favor comercial más loco y audaz de tu vida. La línea quedó en silencio. Podía oír mi propio corazón golpeando. Finalmente, él habló, su voz igual de serena que siempre, sin la teatralidad cálida que Julian usaba como un truco. Ha pasado mucho tiempo. 5 años desde aquella fiesta en el jardín donde nuestros padres casi firmaron nuestro matrimonio. Sentí las manos temblar, pero mantuve firme la voz. Cassen, eres un buen hombre. El mejor. Pero en ese entonces este acuerdo parecía una fusión. Yo quería más. Quería poesía, no un balance. Lo lamento. No había discutido ni se había enojado, simplemente asintió, y sus ojos color avellana me observaron con una intensidad silenciosa que yo era demasiado joven para descifrar. Entiendo. Espero que encuentres tu poesía. Y ahora lo llamaba en vísperas de mi desastre poético, pidiéndole el balance. Lo sedije, dándole firmeza a mi voz, y no llamaría si esto no fuera crítico. Escuché que tu boda es mañana. Una simple afirmación, no una pregunta. Así es, pero ha habido un cambio de circunstancias. Apreté los ojos con fuerza. Julián no estará allí. Hubo otra pausa, más pesada, como si estuviera sopesando las implicaciones. ¿Está enfermo? Se me escapó una risa amarga. Está ocupado en el hospital con otra mujer. El silencio esta vez fue diferente, no estaba vacío, sino lleno de una atención repentina y aguda, casi podía sentirla vibrando a través de la línea. Veo. Tengo 250 invitados que llegan a la catedral en 14 horas, dije, y el organizador y yo ya nos hemos hecho cargo y explicado los hechos. Mis padres están en camino desde Ginebra. Los medios ya hicieron el anuncio y la reputación de la familia Vance, lo que queda de ella después de que elegí a Julian en lugar de nuestra alianza, está en juego. Si me dejan en ese altar no será solo una humillación personal, será un desastre comercial y social. ¿Y lo que propones?, preguntó Cassin, su tono todavía exasperantemente neutral. Respiré profundamente. Propongo reactivar los términos originales,
Una alianza Sterling-Vance, un matrimonio de beneficio mutuo. Tú obtendrás acceso a las rutas de navegación en la cartera europea que controla mi familia, y mañana tendré un novio en el altar que no sea un mentiroso infiel. Podré salvar el honor de mi familia y el mío propio. Maya me miraba fijamente, con la mano sobre la boca. Me estás pidiendo que me case contigo mañana, declaró Cassim, sin incredulidad ni sorpresa, solo constatación. Una asociación estratégica con términos negociados previamente, incluida una estrategia de salida clara y discreta cuando la alianza haya cumplido su propósito y estabilizado nuestras posiciones. Estaba adaptando el lenguaje del antiguo contrato, el mismo que había arrojado a la cara de mi padre. Le harías un inmenso servicio a mi familia, uno que no olvidaríamos, y también a tus sentimientos por Julián. La pregunta fue como una aguja en el corazón. ¿Qué sentimientos? Eso solo fue combustible para una fantasía que terminó esta noche en el estacionamiento del hospital. Esto no se trata de sentimientos ni de dinero, se trata de supervivencia y negocios. Escuché un sonido suave de su parte, quizá un crujido de papel. Estaba en su estudio, podía imaginarlo ordenado, lleno de libros y cada cosa en su lugar, la antítesis del loft caótico y moderno de Julián. Los términos originales fueron fijados hace 5 años, dijo. Mi posición ha cambiado. Mi corazón se hundió, por supuesto, ahora era el director de Sterling Holdings, había tomado el imperio en ruinas que su padre dejó y lo había reconstruido hasta convertirlo en algo formidable y respetado. Él no nos necesitaba, no como nosotros lo necesitábamos a él. Lo entiendo, empecé, con la derrota filtrándose ya en mi voz. No me niego, me interrumpió. Solo afirmo un hecho, las condiciones tendrían que actualizarse. La valoración de mi empresa ha aumentado un 300%. Mis requisitos para un socio también han evolucionado. ¿Cuáles son los tuyos? Me preparé. Fidelidad pública, respeto privado, un frente unido en todos los asuntos empresariales y sociales. Llevarías el apellido Sterling, estarías a mi lado, no detrás de mí. Los activos europeos de los Vance se integrarían bajo el paraguas de Sterling Holdings y mi padre conservaría su puesto en la junta. Y además tendría un proyecto propio dentro de la empresa. Parpadeé. ¿Un proyecto? Tus diseños arquitectónicos, los que dejaste en la oficina de tu padre, son excepcionales. Sterling Holdings está desarrollando un nuevo complejo urbano sostenible y quiero que lideres el equipo de diseño. Era mi turno de callar. Él los había visto. Había recordado. Esto no es solo control de daños para ti, ¿verdad?, susurré. Todo es negocio, respondió, aunque su voz se suavizó un poco, y los buenos negocios se basan en utilizar los activos para su máximo potencial. Eres un activo infrautilizado. Este acuerdo corrige eso. Fue la propuesta menos romántica de la historia, y aún así se sintió más sólida y más real que cualquier promesa que Julian hubiera susurrado jamás. ¿Y los aspectos personales?, pregunté con el rostro encendido. Se definirán de mutuo acuerdo en un contrato. Dormitorios separados por defecto, a menos que negociemos lo contrario. Nuestra imagen pública será la de una pareja moderna, amorosa y poderosa. Lo que ocurra en privado seguirá siendo privado y sujeto a los términos que acordemos. Era tan frío, tan limpio, tan completamente seguro. ¿Estás de acuerdo en principio?, preguntó. Miré a Maya, ella asentía con fuerza, con lágrimas en los ojos. Estoy de acuerdo, dije. Bien. Mis abogados redactarán un memorando de entendimiento actualizado en 1 hora. Lo enviarán por mensajería a tu ático. Fírmalo. Estaré en la catedral a las 11 de la mañana. No llegues tarde. Cassim, gracias, susurré. No me des las gracias, dijo, y en su voz escuché un leve indicio de algo más, no calidez, sino una ferocidad tranquila, una determinación afilada. Esta es una transacción, pero pretendo que ambos ganemos. Duerme un poco. Mañana tendrás un gran día. La línea se cortó. Me quedé allí con el auricular vibrando en la mano. Madre mía, exhaló Maya. De verdad va a hacerlo. El príncipe de hielo de Chicago va a tu rescate. No es un rescate, dije colgando. Es una toma hostil de mi propia vida,
y yo misma lo invité a entrar. La siguiente hora fue un borrón, un elegante coche negro de Sterling Holdings llegó, y una mujer de aspecto severo y traje impecable me entregó una carpeta. El memorando era conciso, brutal y justo, resumía todo: separaciones y fusiones financieras, cláusulas de conducta pública, el proyecto arquitectónico, la estrategia de salida tras un mínimo de 3 años, incluso una cláusula de confidencialidad sobre las circunstancias de nuestra unión. Firmé como Larabeance por última vez. A las 5 de la mañana, mi teléfono al fin encendido explotó con docenas de mensajes de Julián. Julián, estás histérico, llámame, Julián. Bien, si quieres hacerlo por las malas, lo haremos por las malas. Estaré allí, pero no esperes que me alegre, Julián. Chloe está destrozada. Estás siendo tan cruel, Julián. Contéstame. El último llegó a las 4:30. Voy de camino a casa. Hablaremos antes de la ceremonia. A las 6 de la mañana, la llave giró en la puerta del ático. Julián entró con aspecto cansado y magníficamente afligido. Se había cambiado de ropa. Seguramente pasó por casa primero. ¡Qué descaro!, por fin dijo pasándose la mano por su pelo perfecto. He estado volviéndome loco. Hablemos. Lo posponemos un mes. Yo me encargo de los organizadores. Tú ve a la casa del lago de tus padres, relájate, y cuando vuelvas todo habrá pasado y podremos celebrar la boda como es debido, sin este drama. Yo ya estaba en bata tomando café. Lo miré de verdad. El hombre por el que había luchado, rogado, por el que me había reconstruido, no era más que un cascarón hermoso. No hay aplazamiento, Julián. La boda es hoy. A las 11. Él levantó las manos. Por Dios, Callie, ¿por qué eres tan terca? Esto es por el bienestar de un ser humano. De verdad, dejé mi taza. Dime, ¿cuándo te inscribiste como contacto de emergencia de Chloe Vance? Se quedó paralizado. La máscara cayó un instante, revelando un pánico absoluto por no tener una respuesta. Era algo administrativo. ¿Y las transferencias mensuales de $5,000 a su cuenta? Las que salen de la cuenta conjunta que yo financié. ¿Eso también era administrativo? Su rostro palideció. ¿Has estado revisando mis estados de cuenta? Los dejaste abiertos en tu escritorio durante un año, Julián. Por fin decidí mirar. La has estado apoyando a ella y a su madre. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Los 2 años que llevamos comprometidos. Se desanimó, pero su mirada se volvió astuta. ¿Y qué si lo he hecho? Tiene talento. Necesitaba patrocinio. Lo tienes todo, no puedes ser generosa. Aunque la audacia me dejó sin aliento darle mi dinero a tu amante, él gritó, no es mi amante, y luego bajó la voz. Tiene un alma compleja. Me necesita. Entonces debería ser libre de brindarle todo el apoyo que necesite, dije con una voz gélida y tranquila. A partir de hoy, no te casarás conmigo. Soltó una carcajada breve y burlona. Ah, ¿así que lo cancelas después de todo esto? Bien, pero serás tú quien se lo explique a todos. Serás la novia abandonada. Buena suerte con eso. No lo cancelaré. Te reemplazaré. Me miró sin comprender. ¿Qué? Mi novio estará en la catedral a las 11. Simplemente no serás tú. Ahora necesito que te vayas. Es mi boda. El planificador llegará pronto, y tu presencia es una complicación que ya no necesito. Su confusión se transformó en horror creciente y luego en furia. ¿Quién? ¿Quién sería tan estúpido? ¿Quién ocuparía mi lugar? Alguien que entienda el valor de una alianza, dije caminando hacia la puerta y manteniéndola abierta. Sal, Julián, y toma tus cosas. Los de la mudanza estarán aquí por la tarde. Lo que quede será donado. No puedes hacer esto, gruñó, acercándose. Olía al perfume de otra mujer, algo ligero y floral. No eres nada sin mí. Eres un trepa social que tuvo suerte. Por primera vez sonreí. Se sintió nítido y nuevo. No, Julián. Soy un avance que se conformó contigo,
y hoy dejé de conformarme. Ahora vete. Se fue entonces, su rabia palpable. Cerró la puerta de un golpe tan fuerte que el boceto del diseño de mi vestido de novia cayó y se hizo añicos. Miré los cristales rotos en el suelo y luego el prístino memorando de entendimiento en el mostrador. Un capítulo estaba hecho añicos, otro, escrito con tinta cruda y nada romántica, estaba a punto de comenzar. La catedral era una sinfonía de rosas blancas y susurros de conmoción. Me quedé de pie en el vestry, con la pesada seda y el encaje de mi vestido como un peso tangible, escuchando el murmullo apagado de 250 invitados tras la puerta de roble. Maya jugueteaba con mi velo, sus dedos temblaban más que los míos. «Está aquí», susurró, asomándose. «Casen. Está en el altar. Parece una estatua. Una estatua muy hermosa y aterradora». Sentí el estómago helado. Había firmado un contrato, no una historia de amor. Era una fusión corporativa con música de órgano. Mis padres habían llegado una hora antes, pálidos de confusión tras una frenética sesión informativa. Mi padre me apretó el hombro con voz ronca. «Sterling es un buen hombre, un hombre sólido, mejor que la alternativa de hoy». Mi madre solo lloró en silencio, lamentando el cuento de hadas que había degenerado en escándalo. La puerta del vestry se abrió de golpe. Julian estaba allí, despeinado, la corbata torcida, los ojos llameantes. De algún modo había eludido la seguridad. «No puedes hacer esto», siseó. Maya se colocó frente a mí, pequeña pero furiosa. «Ya está, Julian», dije con voz firme. Solo sentí un desprecio frío y claro. «Él», escupió Julian, señalando hacia la nave. «Cash and Sterling, la hoja de cálculo humana». «¿Me estás intercambiando por eso?» «Por un hombre que cree que un acuerdo prenupcial es un juego previo». «Está en el altar», dije simplemente. «¿Dónde estabas anoche?» «Ese no es el punto. Esto es una farsa. Me amas. Pasaste 5 años amándome. ¿Crees que esto simplemente desaparece? ¿Crees que firmar un contrato con ese robot borra lo que teníamos?» «¿Qué teníamos?», repetí, la voz quebrada por la ira cruda. Fue una actuación. Yo interpreté a la prometida devota y tú al compañero cariñoso. Todo eso mientras financiabas toda la vida de Chloe Vance. ¿Qué le compraste con mi dinero, Julian? El apartamento, los materiales de arte, las pequeñas vacaciones que me dijiste que eran viajes de negocios. Él se estremeció. «No entiendes la presión a la que estás sometida. Entiendo que eres un ladrón», lo interrumpí. «Me robaste mi tiempo, mi confianza, mi capital. Ahora sal. No eres bienvenido en mi boda». «Nuestra boda», rugió. El órgano comenzó a sonar, iniciando la procesión. La puerta se abrió y mi padre entró, su rostro endurecido al ver a Julian. «Te irás», dijo mi padre con su voz de granito. «Ahora, o la seguridad te convertirá en un espectáculo delante de las mismas personas cuyo respeto llevas 10 años intentando comprar». Se miraron fijamente, mi padre, viejo y adinerado, un monumento de furia silenciosa. Julian, todo brillo y sin fundamento. Sus hombros finalmente se hundieron. Me lanzó una última mirada venenosa. «Esto no ha terminado», susurró. «Él te aplastará, Ara. Y volverás arrastrándote». Empujó a mi padre y desapareció por el pasillo. Solté un suspiro que no sabía qué contenía. Mi padre me ofreció el brazo. «¿Estás lista, cariño?» Miré a Maya, que me dio una sonrisa temblorosa. Tomé el brazo de mi padre. «Para un nuevo comienzo», dije. Las puertas se abrieron. Un mar de rostros se giró y un jadeo colectivo atravesó la catedral. Vi la confusión, los susurros frenéticos detrás de manos enguantadas. «¿Dónde está Julian? ¿Por qué está Cash and Sterling?» Manteniendo los ojos fijos en el hombre rígido al final del pasillo, avancé. Era realmente una estatua, impecable, con un traje que parecía hecho a medida una hora antes. Su expresión era ilegible, no sonreía ni fruncía el ceño, solo era profundamente seria. Al acercarme, nuestras miradas se encontraron.
No había calidez, pero tampoco engaño, solo reconocimiento, aceptación del pacto que estábamos a punto de sellar. Llegué a su lado. Mi padre puso mi mano en la de Casen. Su agarre era firme, fresco y seco, no sonrió, pero dio a mis dedos una presión breve y constante. Estamos de acuerdo. El sacerdote, todavía desconcertado, comenzó. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí hoy. La ceremonia pasó como un borrón de votos tradicionales. Ningún toque personal, ninguna promesa escrita a mano. Cuando el sacerdote dijo, ahora pueden besar a la novia, la tensión recorrió a la congregación. Casen se inclinó, deliberado, una mano en mi cintura y la otra sosteniendo la mía. Su rostro llenó mi visión, la línea afilada de su mandíbula, la sorprendente claridad de sus ojos avellana. Hizo una pausa, con una pregunta en la mirada. Asentí apenas. El beso fue breve. Sus labios eran suaves pero firmes, un sello sobre un documento. Duró 3 segundos. Fue la interacción más honesta que había tenido con un hombre en años. El órgano retumbó, él se giró, metió mi mano en el hueco de su codo y quedamos frente a la multitud, su postura victoriosa y posesiva mientras se inclinaba con los labios cerca de mi oído, y por primera vez escuché un indicio de algo más que neutralidad en su voz, una satisfacción feroz cuando murmuró bien jugado, compañero, palabras que se perdieron entre el estruendoso aplauso, mezcla de celebración, sorpresa y desconcierto. La recepción en el Sterling Grand Ballroom fue una obra maestra de control de daños interpretada como un triunfo, con Cassian en todas partes, imponente, presentándome como su esposa Sterling con una seriedad incuestionable, respondiendo preguntas con voz sorda y un frente unificado y frío, explicando que Julián no asistió por un trágico problema personal de último momento y deseándole lo mejor, recordando que el destino y los viejos lazos familiares suelen corregir el rumbo, mientras él nunca se apartaba de mi lado, ejerciendo una presión constante y orientadora en la parte baja de mi espalda, apareciendo incluso cuando mi tía Elena, una chismosa conocida, me acorraló junto a la fuente de champán con los ojos brillantes de malicia. Entonces Cassian surgió de la nada y, interrumpiendo sus palabras, dijo: tía Elena, entiendo que estás invirtiendo en los nuevos condominios frente al mar. Deberías saber que los informes sísmicos han resultado preocupantes. Mi oficina puede enviarte los detalles. No quisiera que hicieras una inversión inestable, sonriendo con una expresión delgada y peligrosa mientras me alejaba antes de que ella pudiera responder, y cuando le susurré gracias, él respondió: está en el contrato, recorriendo la habitación con la mirada por encima de mi hombro y manteniendo el frente unido porque, según dijo, era una amenaza para el activo y la neutralizaba. Repetí el activo con amargura, y por primera vez vi en sus ojos un destello de impaciencia mientras afirmaba que yo era el activo central de la alianza, que mi nombre, mi reputación y mi talento para el diseño eran el valor que él debía proteger y maximizar, pidiéndome no confundir terminología clara con falta de respeto. Antes de conducirme a nuestra mesa de los enamorados, servirme un vaso de agua con su propia mano y afirmar que estaba deshidratada, que bebiera, y yo obedecí mientras la tarde avanzaba. Cortábamos el pastel, un confite imponente encargado para otro novio, sonreíamos para 1000 fotos y actuábamos, hasta que cerca de medianoche partimos no hacia el loft de Julián ni a mi penthouse, sino a la residencia de Cassian, una fortaleza moderna en Lakeshore Drive, viajando en un coche silencioso donde la adrenalina se desvanecía, dejando un agotamiento doloroso, y cuando él rompió el silencio diciendo que los memorandos de sus abogados habían llegado a la firma de Julián esa tarde, notificando la terminación de todas las empresas conjuntas y exigiendo una contabilidad forense completa de los honorarios pagados a Chloe Vance con los activos compartidos y que él mismo se encargaría mañana, yo le dije atónita que no necesitaba hacer eso, a lo que respondió que sí, que era la cláusula 4B, protección activa de activos conjuntos y separados de relaciones depredadoras anteriores, hablándolo como si recitara un manual, asegurando que Julián tomó lo que era mío y que él se aseguraría de que me lo devolvieran con intereses y penalización, justo antes de que el coche se detuviera en un garaje privado y subiéramos en un ascensor silencioso al ático donde las puertas se abrieron a un espacio minimalista con ventanas del suelo al techo que mostraban el oscuro lago Michigan, impresionante y absolutamente desalmado, donde apareció una mujer mayor y digna vestida de negro que se presentó como la señora Hall, administradora de la casa, guiándome a una suite impresionante de dormitorio, sala de estar y baño lujoso con mi equipaje ya organizado, y cuando me preguntó si necesitaba algo más le dije que no, gracias.
quedándome finalmente sola mientras me abrazaba mirando las luces de la ciudad que alguna vez pensé que gobernaba con Julián, ahora atrapada en una jaula dorada de mi propia creación, casada con un extraño que citaba cláusulas contractuales como poesía, hasta que un suave golpe en la puerta que comunicaba con la sala me hizo saltar y él entró sin esperar respuesta, con la pasión presente, sin abrigo ni corbata, más joven y cansado, sosteniendo 2 vasos y una botella de whisky, diciendo con una voz tranquila que, aunque teníamos un contrato, carecíamos de bases, y que incluso la mejor estructura necesitaba una, sirviendo 2 dedos en cada vaso y entregándome uno mientras admitía que sabía que no era la boda que yo imaginaba ni el hombre que yo quería, pero que respetaría cada línea del contrato, mis límites, mis proyectos y mi autonomía, que sería mi compañero, no mi guardián, mirándome con una integridad solemne que derretía el hielo, y cuando le pregunté por qué había dicho que sí, afirmando que no me necesitaba, él bebió lentamente y respondió que hacía 5 años yo había dicho que quería poesía, pero que Julian me ofreció poemas baratos mientras él, arquitecto, construía cosas que perduraban, que había visto algo en mí entonces que valía la pena construir y que aún lo veía, aunque el plano hubiera cambiado, diciendo finalmente que podía confiar en él, que quizá nunca lo quisiera pero que la confianza debía bastar por ahora, dedicándome un saludo breve antes de irse y dejarme allí con él. Peso del día encima, bebiendo un sorbo del whisky suave y cálido que me atravesó el frío mientras entendía que no era poesía, era una promesa, y por primera vez desde que vi la mano de Julian en la mejilla de Chloe el suelo se sintió firme, hasta que la mañana llegó no con romance sino con la entrada precisa del equipo legal de Cassion, sentándome frente a 3 hombres severos con trajes impecables en la mesa pulida del comedor mientras la luz se reflejaba en el lago y Cassion presidía la cabecera con café negro, cuando el abogado principal, el señor Graves, me deslizó un documento más grueso que una novela, el acuerdo matrimonial completo, que incorporaba y ampliaba el memorando de la noche anterior. Por favor, preste especial atención a las secciones 7.12 y a la adenda. Mis ojos recorrieron la densa estructura legal que lo abarcaba todo, la separación completa de mis bienes prematrimoniales de los suyos, con protecciones férreas para la asignación mensual destinada a mi uso personal y profesional, y los detalles de mi rol de liderazgo en el proyecto de diseño, incluido un salario sorprendentemente generoso y las condiciones de disolución después de 3 años, con beneficios progresivos según la duración de la alianza. Era, como Cassion había dicho, un plan. Pero fue la adenda lo que me dejó sin aliento. Cláusula 2.1 de conducta personal y respeto mutuo, donde ambas partes acuerdan transparencia total en todas las relaciones externas que puedan afectar la percepción pública de la alianza. Cláusula 2.3. Donde las residencias privadas se consideran santuarios inviolables y el acceso al ala privada de la otra parte requiere invitación explícita. Y cláusula 2.5, en la que el menosprecio de la otra parte, en público o en privado, constituye motivo de renegociación contractual inmediata y posible sanción. Era un código de conducta frío y claro, un muro tras el cual construir una vida. Miré a Cassion, que sostuvo mi mirada y asintió ligeramente. Este es el marco. Ahora lo rellenamos. Firmé Sterling, un hombre que se sentía extraño bajo mi mano. Los abogados se marcharon con un coro de felicitaciones silenciosas, dejando un silencio profundo. Cassin echó la silla hacia atrás y anunció que el sitio del proyecto me esperaba a las 10 de la mañana y que mi chofer me llevaría, añadiendo tras una breve pausa que el equipo era de los mejores de la ciudad y que me pondrían a prueba, instándome a demostrar por qué merecía liderar, y aunque no fue una charla motivadora, descubrí que prefería esa franqueza brutal. Al preguntarle qué haría él, un destello de intención cruzó su rostro al decir que tenía una reunión con la junta directiva de Thorne Enterprises, porque el padre de Julian estaba preocupado por algunas decisiones financieras recientes de su hijo, decisiones que ahora afectaban indirectamente a la familia Sterling debido a nuestra unión, y un escalofrío, ajeno al aire acondicionado, me recorrió la espalda cuando dijo que el juego ya se había trasladado a otra junta y que iría tras él, corrigiéndome con frialdad al afirmar que simplemente estaba protegiendo nuestros activos y que la falta de juicio de Julian era un lastre que debía gestionarse. El sitio del proyecto era una vasta extensión industrial a orillas del río, donde una estructura temporal reluciente albergaba la oficina del estudio de arquitectura. Entré con el corazón encogido ante la docena de personas, en su mayoría hombres mayores que yo, que levantaron la vista de los planos con escepticismo, viendo en mí a la nueva esposa del jefe, la socialité que jugaba a ser diseñadora, el director del proyecto, un hombre canoso llamado Robert
Se acercó con un apretón de manos renuente y me dio la bienvenida explicando el plazo ajustado para la presentación preliminar del diseño, y yo, con voz más firme de lo que sentía, le pedí que me mostrara dónde estaban atascados, llevándome a la mesa central con la maqueta de un insulso complejo residencial y comercial de acero que, aunque competente, carecía de alma y parecía diseñado por un comité. Robert explicó, con un dejo de burla, que el cliente buscaba sostenibilidad innovadora y ambiente comunitario, pero que la zonificación limitaba la altura y el presupuesto hacía imposible una verdadera tecnología ecológica, y mientras caminaba alrededor de la mesa, con mi ojo de diseñadora viendo lo que faltaba, dije sin filtrarlo que lo estaban pensando mal, provocando un silencio tenso antes de que Robert cruzara los brazos y me pidiera que los iluminara, pero ignoré su tono y señalé que intentaban añadir la sostenibilidad como accesorio cuando debía ser el esqueleto, proponiendo descomponer el proyecto en edificios más pequeños interconectados, usar el río mediante canales de acueducto abiertos para reciclar aguas grises, convertir el paseo marítimo en parte activa del sistema de gestión de aguas pluviales, crear tejados como granjas conectadas para abastecer a viviendas y restaurantes, y entender que la comunidad no se añade, sino que surge de la interacción forzada con un sistema de soporte vital compartido. Levanté la vista y vi un interés profesional creciente, especialmente cuando Anya, una arquitecta joven, mencionó la zonificación, a lo que respondí que la limitación de altura era un regalo que obligaba a expandirse inteligentemente mediante patios íntimos y sumideros geotérmicos para el control climático, con un presupuesto destinado no a tecnología brillante sino a biología integrada inteligente con muros verdes adaptados a nuestro clima, más costosa al inicio pero sostenible en el largo plazo. Me callé, cohibida por haber desmantelado 6 meses de trabajo en 3 minutos, pero Robert, tras un largo silencio, admitió que la presentación era en 3 semanas y que descartar todo para empezar mi visión requeriría trabajo ininterrumpido, a lo que pregunté si teníamos 3 semanas, y una lenta sonrisa reticente cruzó su rostro al afirmar que sí, si empezábamos ahora. Dándome su atención y desafiándome a mantenerla antes de ordenar el derribo inmediato y asignar tareas, sumiendo la oficina en un torbellino donde yo era el ojo del huracán, aterrada pero magníficamente viva. Esa noche, al regresar exhausta y llena de ideas al ático, la señora Hall me informó que el señor Sterling trabajaba en su estudio y que la cena estaría lista en 1 hora, tiempo en el que me duché, me cambié y, tras dudar, llamé a su ala privada, entrando cuando me dio permiso. Su estudio era una biblioteca de orden, y al verme, un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de preguntarme por el diseño, a lo que respondí que habíamos descartado el original y empezado de nuevo con mi idea, y él, recostándose, comentó que Robert era un tradicionalista, un bulldog, y que ahora era el bulldog que llevaba conmigo, lo cual calificó como un buen comienzo con una sonrisa ligera que suavizó su rostro, pero al preguntarle por su reunión, la sonrisa desapareció, explicando con fría concentración que Toen Enterprises estaba cortándole a Julian el acceso a ciertos fondos y que sus sobrecostos personales habían salido a la luz, lo que tendría consecuencias. Y aunque sentí una punzada que no era compasión sino una oscura satisfacción, advertí que él no lo aceptaría con calma, a lo que Cassim respondió que contaba con ello, porque la imprudencia era predecible y los oponentes predecibles eran fáciles de derrotar, dicho con una tranquilidad tan segura que me provocó otro escalofrío. Este era el hombre detrás del contrato, el arquitecto de imperios, no solo de edificios. La cena estaba lista, creía él, dijo poniéndose de pie, y rodeó el escritorio. Por un segundo nos quedamos cerca en la silenciosa habitación llena de libros. Olía a sándalo y papel crujiente. Pareces comprometida, observó. Lo estoy, dije, y me di cuenta de que lo decía en ambos sentidos. La cena fue tranquila y sorprendentemente cómoda. Hablamos del proyecto, de los verdaderos desafíos de los pavimentos permeables y de la política de las juntas de zonificación de la ciudad. Hizo preguntas perspicaces, cuestionó mis suposiciones y me ofreció un consejo increíblemente inteligente sobre cómo aprovechar una subvención ambiental existente. Fue un encuentro de mentes, una colaboración. Mientras terminábamos el postre, la señora Ale apareció con un tono inusualmente nervioso. Señor, señora, el señor Julian Thorne está en el vestíbulo. Insiste en verlos. No está tranquilo. La expresión de Cassim permaneció inalterada, se secó la boca con una servilleta. Que seguridad lo lleve al salón de recepción. Llegaremos enseguida. Cassim,
dije, sintiendo una punzada de vieja ansiedad que atravesó mi recién recuperada calma, no tienes por qué hacerlo. Sí, quiero, respondió con una voz que no dejaba lugar a dudas. Es una amenaza para la paz de mi esposa. Eso lo convierte en asunto mío. Venga, acabemos con esto. Caminamos hacia la fría y hermosa habitación, rara vez usada para la recepción real. Julian estaba de pie en el centro, su abrigo goteaba lluvia y su cabello estaba salvaje, parecía un animal acorralado. Tú, gruñó al vernos entrar, sus ojos moviéndose de uno a otro y posándose en mí con puro veneno. Tú hiciste esto. Pusiste a tu nuevo esposo en mi contra. Conseguí que me retiraran la financiación. Te lo hiciste a ti mismo, Julian, dije con voz firme. Cassin estaba ligeramente detrás y a mi lado, una presencia silenciosa y poderosa. Administrando mal los fondos, usando los bienes conjuntos para indiscreciones personales. Eran inversiones, gritó él, dando un paso al frente, pero Cassin se movió entonces, solo un sutil cambio de peso, colocándose un poco más entre Julian y yo, fue un movimiento depredador, silencioso y absoluto. Julian se quedó paralizado. Tus inversiones han sido auditadas, Thorne, dijo Cassin con una voz baja y peligrosamente monótona. Los honorarios de consultoría, las ventas de propiedades sobreendeudadas, el dinero desviado a la galería de la señora Vance, que aún no ha vendido una sola pieza. Mi reunión de hoy con tu padre fue solo una cortesía. La información ya se ha compartido con las autoridades financieras pertinentes. El rostro de Julian se puso pálido. Tú no puedes. Ya lo hice, respondió Cassin. Construiste un castillo de naipes con el dinero de mi esposa y su buena voluntad. El viento ha cambiado. Se está derrumbando. Julian pareció desinflarse, su bravuconería se desmoronó en un pánico desesperado y creciente. Miró más allá de Cass y directamente a mí. Por favor, una vez me amaste. Me conoces. No dejes que me destruya. Esto es entre nosotros. Por un momento vi el fantasma del hombre que había amado, el chico encantador y vulnerable que creía que necesitaba ser salvado, pero el fantasma era transparente y detrás vi al mentiroso, al ladrón, al hombre del estacionamiento. No hay un nosotros, Julian, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Está mi esposo y está el hombre que me defraudó. La conversación ha terminado. Me giré para irme, no necesitaba verlo desplomarse. Sentí la mano de Cass, ligera pero firme, en mi codo, guiándome fuera de la habitación. Él tampoco miró atrás. Cuando la puerta se cerró tras nosotros, dejando a Julian solo en el frío espacio formal, oí el primer sollozo ahogado y furioso. En el pasillo, bajo las tenues luces de la galería, me detuve con las piernas temblando. La confrontación me había agotado más de lo que pensaba. Cassin se giró para mirarme, no intentó abrazarme, solo se quedó allí como un pilar en la tormenta. Hecho, dijo. Lo miré, a este extraño al que estaba ligada, que acababa de desmantelar mi pasado con la eficiencia de un cirujano experto. ¿Por qué? Suspiré. ¿Por qué ir tan lejos? El contrato solo requería protección, eso fue aniquilación. Me miró, sus ojos color avellana indescifrables en la penumbra. Porque una ruptura limpia es la única que sana. Y necesito que mi compañera sane, no que la atormenten. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia su estudio, dejándome allí comprendiendo que esto no eran solo negocios, que era arquitectura a escala humana. No solo estaba construyendo una alianza, estaba, a su manera despiadada y metódica, construyendo para mí una nueva base, y acababa de demoler los últimos pilares podridos de la antigua. Las semanas posteriores a la confrontación con Julian cobraron un nuevo ritmo, una vida construida alrededor de los pilares gemelos del mundo de Cassin y de mi propio propósito recuperado. El ático ya no era una jaula dorada, sino un centro de mando. Mi ala era un caos de planos enrollados, muestras de tierra en bolsitas y maquetas hechas de cartón pluma y pegamento caliente, mientras que la suya seguía siendo un templo de orden silencioso. La puerta se cerraba a menudo, el sonido de un teclado resonando como un pulso suave y persistente a través del vasto espacio. Nuestras interacciones estaban dictadas por el calendario que la señora
Hal manejaba con precisión militar. Las cenas de los martes y jueves eran obligatorias, una especie de informe de nuestros mundos profesionales. Fue durante una de esas cenas, con un sorbo sellado, que me alcanzó la siguiente ola. Cassim dejó el tenedor con un clic preciso. Hay una gala benéfica en el Instituto de Arte el sábado. La lista de invitados es extensa. Chloe Vance estará allí, forma parte del comité juvenil del evento. Me quedé paralizada. El delicado sabor del sorbete se convirtió en ceniza en mi boca. No había visto ni oído hablar de Chloe desde la noche anterior a la boda. En el torbellino de mi nueva vida, se había convertido en un fantasma, una dolorosa nota al pie, y ahora le estaban llamando de vuelta al escenario. ¿Me estás diciendo que no deberíamos ir?, pregunté, intentando mantener la voz serena. Vamos, dijo él firme. Es nuestra primera aparición pública importante como un frente unido desde la boda. Nuestra ausencia sería notada e interpretada como debilidad o miedo. Asistimos. Somos impecables. Somos intocables. Y si ella se acerca, lo manejamos con la gracia que nuestras posiciones exigen. No tiene ningún poder aquí, Lara. Ella es un elemento más en la narrativa de Julian, y esa narrativa está en bancarrota. Hizo una pausa. Pero debes estar preparada. Hice que mi equipo investigara su situación. Se está deteriorando. Los problemas financieros de Julian ahora son los suyos. Una parte de mí, la parte que se había roto en aquel estacionamiento, quiso sentir satisfacción viciosa. La otra parte, la que recuperaba su equilibrio, sintió solo una tristeza cansada. Ella tomó sus decisiones. Como todos lo hicimos, dijo Cassim sin juicio, solo como un hecho. El vestido para la gala llegará mañana. Me tomé la libertad de seleccionarlo. Espero que lo encuentres apropiado. El vestido llegó en una bolsa larga de color negro, no era dulce, romántico ni suave como el que habría elegido para una gala con Julian. Era una columna de mercurio líquido, una funda elegante de seda gris metalizada sin respaldo que se movía como el agua, severo, poderoso e impresionante. Venía con una nota escrita con la precisa letra de Cassim: armadura, no decoración. El sábado por la noche, de pie frente al espejo mientras la señora Hal ajustaba el broche oculto en mi nuca, lo sentí, el vestido era una armadura. Reflejaba la luz fríamente, convirtiéndome en un arma afilada y elegante. Mi cabello estaba recogido en un nudo muy pronunciado y las joyas en mis orejas y garganta no eran los diamantes juguetones que Julián había preferido, sino zafiros fríos y profundos, las piedras de la familia Sterling. Cassian esperaba en la sala de estar y, cuando entré, lo encontré mirando el lago, su perfil recortado contra las luces de la ciudad. Se giró y, por un instante, su compostura habitual se quebró, pues sus ojos recorrieron todo el vestido y un lento gesto de aprobación fue su único comentario, aunque en esa mirada había algo más, un reconocimiento de mi transformación. Yo ya no era la novia desconsolada que él había rescatado, sino su contraparte. Te ves formidable, dijo ofreciéndome el brazo, y respondí que él tampoco parecía tan accesible mientras aceptaba su gesto, observando como su smoking azul medianoche, tan oscuro que casi era negro, y los zafiros de su camisa hacían eco a mis propias joyas. La gala fue una bestia resplandeciente, una cacofonía de cristal. Champán y sonrisas calculadas donde éramos la atracción principal y los susurros comenzaron en cuanto cruzamos las imponentes puertas, deslizándose entre la multitud con comentarios como práctico, si lo piensas. La fusión con Sterling Vance siempre fue la jugada más inteligente. La mira como si fuera una filial recién adquirida. ¿Has oído hablar de Julian Thorne? Está acabado. Avanzamos juntos como un frente unido, con la mano de Cassim como un ancla cálida y constante en la parte baja de mi espalda mientras me presentaba. Desviaba preguntas inquisitivas con ingenio y elogiaba mi trabajo arquitectónico ante donantes influyentes que podían impulsar el proyecto de la Ribera en el ayuntamiento, construyendo mi reputación profesional en tiempo real, ladrillo a ladrillo, cuidadosamente, y entonces la vi, Chloe, de pie junto a una escultura monumental, un revoloteo de gasa rosa pálido en un mar de colores oscuros y ricos, frágil y descolorida, con ojos abiertos y ansiosos que escudriñaban la multitud hasta posarse en nosotros, en mí, llenándose de conmoción y luego de un odio puro y sin adornos mientras comenzaba a abrirse paso entre la multitud como un misil inestable,
Cassian, murmuré apretando ligeramente su brazo, y él respondió con calma que la veía. Se detuvo frente a nosotros con el pecho agitado y dijo con voz quebradiza que suponía que me correspondía felicitarla, a lo que respondí con cortesía distante, como si hablara con una conocida apenas recordada, agradeciéndole y comentando que la exposición se veía maravillosa, pero Chloe ignoró la cortesía y, clavando la mirada en mí, escupió que esperaba que fuera feliz, que había conseguido todo lo que quería, que había cambiado por algo mejor y que siempre fui una trepadora. El insulto, tan crudo y público, atrajo miradas e impuso un silencio tenso antes de que yo pudiera contestar, pero Cassian habló con una voz clara y fría como un lago invernal, llamando a la señorita Vance y dando un paso sutil que lo colocó más directamente entre ella y yo, para luego señalar que ese vestido rosa había sido cargado a una tarjeta de crédito de la antigua cuenta conjunta de su esposa, cerrada la semana pasada, junto con una considerable factura del Hotel Drake, preguntándole si Julian sabía que seguía gastando lo que le quedaba, mientras el rostro de Chloe palidecía bajo la atención de quienes ya no fingían no escuchar. Cassin continuó con absoluta frialdad explicando que la cuenta estaba congelada y bajo investigación formal por malversación, advirtiéndole que tuviera cuidado con la procedencia de lo que llevaba puesto porque podría considerarse prueba, una evisceración pública precisa y brutal sin necesidad de elevar la voz, solo exponiendo hechos como bisturíes. Chloe retrocedió tambaleándose, con lágrimas de humillación en los ojos, antes de girarse y huir. Mientras la gasa rosa desaparecía entre la multitud que murmuraba tras ella, el silencio duró un instante más hasta que Cassin, con una sonrisa fría, recordó a los presentes que siempre revisaran sus estados financieros, lo que transformó la tensión en risas nerviosas y nuevos susurros dirigidos a la espalda de Chloe. Luego me guió hacia un balcón tranquilo con vista al jardín del museo, donde el aire fresco me hizo temblar mientras susurraba que no tenía que haber hecho eso, que ella solo era una mujer triste que había hecho una mala apuesta, pero él respondió con voz endurecida que ella me había convertido en una víctima en aquel estacionamiento, que había participado voluntariamente en mi humillación y que no permitiría que nadie reescribiera esa historia a mi costa, dejando claro que no solo estaba protegiendo un activo, sino que esto era personal, una revelación que me sacudió. Cuando le pregunté si lo del vestido era cierto, afirmó que cada palabra era verdadera y que su contador forense era muy minucioso. Entonces me preguntó si me molestaba su método y, tras pensarlo tras recordar la crueldad pública frente a la crueldad privada de su risa en aquel garaje y la mano de Julian acariciando su mejilla, respondí que no me molestaba, porque era justicia, fría pero limpia, lo que lo dejó satisfecho. Permanecimos en silencio un momento hasta que le pregunté acerca del contrato y la cláusula de rescisión de 3 años, si pensaba alguna vez en ese final, y él, tras contemplar las esculturas del jardín a oscuras, dijo que pensaba en los cimientos que estábamos construyendo, que un buen cimiento podía sostener muchos tipos de estructuras, una sociedad fugaz, una alianza duradera, un hogar y que él, como arquitecto, construía para la permanencia pero solo sobre un terreno estable y dispuesto a soportar el peso, explicando que la cláusula era mi red de seguridad y su garantía de que yo estaba allí por elección propia y que, cuando llegara el momento, ambos sabríamos qué estructura habíamos construido. Fue lo más honesto que había dicho sobre nosotros, no sobre la alianza sino sobre el espacio entre las cláusulas, algo más sólido que una declaración de amor, una declaración de intención y profundo respeto. Luego me ofreció el brazo y preguntó si volvíamos, recordándome que teníamos que anunciar una donación para la nueva ala contemporánea y que yo tenía ideas sobre el arquitecto, y mientras regresábamos con el reluciente Frey sintiéndome diferente, comprendí que la armadura del vestido ya no era un simple adorno, sino algo que había usado en una batalla que no elegí, y que mi esposo, mi compañero, había luchado a mi lado con una precisión que me dejó sin aliento. No solo me había defendido, había reescrito la historia por completo, y por primera vez vi el futuro no como una cuenta regresiva hacia una salida, sino como un plan que estábamos trazando juntos, línea por línea deliberada. El suelo, me di cuenta, ya no se movía, sino que se asentaba firme y seguro bajo mis pies. 3 años. La cláusula del contrato que una vez me había parecido una sentencia de prisión ahora se sentía como una estación que pasaba. El proyecto ribereño Aqueous ya no era una maqueta de espuma, sino una constelación ascendente de vidrio y verde, cuyos pilares se hundían profundamente en la tierra recuperada. Pasaba mis días con casco, y mi autoridad no se debía a mi apellido, sino al respeto de personas como Babber, que ahora me llamaban jefa sin rastro de ironía.
Cassin y yo habíamos caído en un ritmo sincopado que era su propia forma de intimidad. Nuestras cenas de martes y jueves seguían siendo sesiones informativas, pero habían evolucionado, pues ahora me pedía consejos sobre la logística internacional de Sterling Holdings y escuchaba atentamente mis ideas sobre eficiencia espacial y diseño centrado en el ser humano, mientras yo le presentaba estrategias ante la Junta de Zonificación, aprovechando su implacable comprensión de la influencia política. Éramos una junta de dos que gobernaba el país compartido de nuestras vidas. El fantasma de Julian Thorne se había desvanecido hasta convertirse en una molestia periódica, como el mal tiempo. Las presiones financieras y legales que Cassion había orquestado habían provocado una venta forzosa de sus activos. Y lo último que supe era que él y Chloe vivían en un departamento modesto en un código postal menos elegante, su nombre sinónimo, en ciertos círculos, de un fracaso imprudente. Una noche de jueves, fresca y otoñal, exactamente 2 años y 11 meses después de nuestra boda, llegué a casa y encontré a Cassion ya en nuestro espacio compartido. Aquel territorio neutral que habíamos amueblado con piezas que ambos amábamos. Estaba de pie junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente las llamas, con esa particular quietud concentrada que solía preceder a un gran movimiento corporativo. ¿Un día largo?, pregunté, quitándome los tacones con un suspiro. Productivo, dijo al girarse, su mirada recorriéndome, observando mis pantalones prácticos y mi suéter manchado de polvo de yeso. Llegaron las aprobaciones finales para las unidades residenciales acuáticas. Las preventas están al 90%. Una oleada de alegría profesional me recorrió. Era más que un éxito empresarial, era una reivindicación, un horizonte nacido de un boceto frenético. Lo es, asintió, y luego añadió, hay algo más. Siéntate. La gravedad de su tono me encogió el corazón. Me acomodé en el sofá, sintiendo un temor inexplicable ante la proximidad del plazo de los 3 años, como si esta conversación fuera el comienzo de la negociación sobre la cláusula de salida. Él no se sentó, permaneció de pie, la luz del fuego cubriendo la mitad de su rostro. Tuve una reunión hoy con Julian. El aire salió de la habitación. ¿Qué? ¿Por qué? Él lo pidió. Está desesperado. Chloe lo dejó, vació lo que quedaba de sus cuentas compartidas y se mudó a Santa Fe con un artista que conoció por internet. El bebé del que hablaba el año pasado no era viable, o quizá nunca fue más que una estrategia de presión. Los detalles son irrelevantes. Lo asimilé con la indiferencia cansada que deja una herida antigua. ¿Para qué acudió a ti? Dinero. Un nuevo comienzo. Creía que, como ha pasado el tiempo y pareces contenta, yo podría ser magnánimo. El labio de Cassin se curvó en una sonrisa fría. Dio un discurso sobre amores pasados y perdón. Incluso insinuó que tal vez aún sintieras algo por él y que debía considerarlo. Una chispa de furia se encendió en mi pecho. Cassin tomó un sorbo lento. Le dije que el único sentimiento que mi esposa tiene por él es el mismo que siente por un muro de carga mal construido, desdén profesional por un defecto fundamental. Dejó el vaso con un chasquido. Y le informé que la razón de su continua lista negra profesional no soy yo, sino tú. Le dije que la directora del proyecto Aquos, una mujer de influencia significativa y creciente en esta ciudad, no ha olvidado el robo de su capital intelectual y emocional, y que mientras te resulte desagradable la sola idea de él, permanecerá en el desierto. Simplemente respeto las preferencias de mi compañera. Él me había dado el poder, no a sí mismo, me había entregado la espada y le había dicho a Julian que yo era quien la sostenía en su garganta. ¿Qué hizo?, susurré. Lloró, respondió sin piedad. Luego se fue. No volverás a saber de él. Ese capítulo ha concluido para siempre. Un suspiro largo me vació el pecho, dejando caer el último fantasma de ese viejo dolor. Gracias, murmuré. No es necesario. Caminó hacia la ventana. La cláusula de revisión trienal del contrato se activa el mes que viene. Mis abogados han preparado los documentos de disolución. Están en mi escritorio. Todos los términos son favorables para ti, como establece el acuerdo. Las palabras eran frías, pero la habitación se volvió más fría aún, era el guión que habíamos pactado, pero me atravesó como una sentencia. También, continuó, con voz medida,
les pedí que redactaran una alternativa, un nuevo contrato, sin cláusula de rescisión. Me quedé sin aire. ¿Cuáles son los términos? Se giró, y por primera vez la máscara cayó, su rostro era severo y vulnerable. Los términos lo son todo, una fusión completa, sin separaciones, sin ocasos. Mi vida, la tuya, las empresas, los proyectos, los activos, todo. Una sola entidad, un solo nombre, un solo futuro. Dio un paso hacia mí. Pero solo si ese futuro se construye juntos. No como una estrategia, no como una alianza, sino como una sociedad donde la piedra angular no sea el beneficio mutuo, sino... Vaciló. El hombre que siempre tenía un plan buscaba una palabra. ¿Pero qué, Cassim? Respiré, poniéndome de pie. Él acortó la distancia, sin tocarme. Cuando me llamaste aquella noche, me pediste el favor de negocios más audaz de mi vida. Me ofreciste una transacción. Sus ojos, normalmente fríos, ardían ahora con una intensidad devastadora. Ya no quiero una transacción. No la he querido desde hace mucho. Quiero la poesía. La palabra flotó entre nosotros como un destino. La misma palabra que yo había exigido 5 años atrás. La palabra que había creído encontrar con Julian y de la que había renunciado. Dijiste que no eras poeta, murmuré. No lo soy, respiró. Soy arquitecto. Su mano finalmente se alzó, y con los dedos me retiró una mancha de polvo de la mejilla, su roce me atravesó el cuerpo. Pero he pasado 3 años estudiando la estructura más compleja y hermosa que he conocido, he comprendido sus tensiones y sus fortalezas, he admirado su resiliencia y su gracia, y, a pesar de toda mi formación profesional, me he enamorado irrevocablemente de ella. Contigo, las lágrimas me nublaron la vista, esos eran los cimientos que él había estado construyendo todo este tiempo, no de piedra y acero, sino de paciencia, respeto, lealtad férrea e inquebrantable. Me había dado la red de seguridad para que aprendiera a volar y había esperado a ver si decidía aterrizar a su lado. El contrato, logré decir, con una risa llorosa escapándose. ¿De verdad crees que un acuerdo prenupcial es un juego previo, verdad? Una sonrisa plena se dibujó en su rostro, transformándolo por completo. Era el plano más hermoso que jamás había visto. ¿Funciona? En respuesta, cerré el último espacio entre nosotros y enmarqué su rostro con mis manos, sintiendo su sólida realidad, mi estratega, mi defensor, mi socio. Rompe los papeles de la disolución, dije contra sus labios, y enséñame el nuevo contrato. Su beso no se parecía en nada al del altar, que había sido un sello, era una reivindicación y una rendición, profundo, hambriento y lleno de un amor que se había construido meticulosamente capa tras capa en cenas compartidas, apoyo silencioso, defensas públicas y acuerdos privados. No era el fuego consumidor e imprudente que había tenido con Julian, sino el calor radiante y constante en el corazón de un hogar bien construido. Cuando finalmente nos separamos, con las frentes juntas, susurró, haré que los abogados lo redacten primero. No, dije sonriendo entre lágrimas, lo redactaremos juntos, línea por línea, empezando por la cláusula más importante. ¿Y qué es eso? Lo alejé de la ventana, de los fantasmas del pasado, hacia el ala que era suya y el futuro que sería nuestro. La que dice que esta relación es permanente. Y que todo cambio requiere un beso. 5 años después, la inauguración del centro comunitario Aquos fue un evento soleado y caótico. Nuestra hija Lily, un torbellino de energía de 3 años con un pequeño casco amarillo, insistió en ayudarme a cortar la gigantesca cinta roja con sus tijeras de plástico. Cassim estaba justo detrás de nosotros, con una mano apoyada ligeramente en mi espalda y la otra impidiendo que Lily se metiera en la fuente. Ahora era más suave. La paternidad y un matrimonio que era lo más alejado de una transacción habían atenuado algunos de sus rasgos severos. El amor ya no era una cláusula oculta, era el texto de nuestras vidas, escrito en la forma en que miraba a Lily, en el café que dejaba en mi escritorio cada mañana, en el orgullo sereno y feroz de sus ojos mientras me veía dar mi discurso ante la prensa y la comunidad reunida. Después de que la multitud se dispersara, caminamos por el parque terminado, Lily corriendo delante con sus piernas robustas. Los ríos brillaban,
Los techos verdes florecían y el sonido de las risas infantiles ya resonaba en los patios que diseñé. Hoy has construido un legado, dijo Cassim, entrelazando sus dedos con los míos. Lo hicimos, corregí, apoyándome en su hombro. Miré el agua, pensando en la mujer desesperada que alguna vez fui, mirando otro cuerpo de agua desde un ático diferente, su mundo en ruinas. Había creído que estaba eligiendo una retirada estratégica, un acuerdo comercial, en cambio, había elegido al arquitecto de mi alma. No solo me había dado refugio de la tormenta, me había enseñado a construir una ciudad dentro de mí, lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tempestad, lo suficientemente hermosa para inspirar toda una vida de amaneceres. El amor de Julian había sido un espectáculo de fuegos artificiales, espectacular, ruidoso y efímero, que no dejó nada más que humo y ecos. El amor de Cassim era el cimiento bajo mis pies y la piedra angular que mantenía mi mundo en alto, la diferencia entre una torre espectacular que se desmoronaba y una base sólida que perduraría por generaciones. Apreté su mano mientras observaba a nuestra hija bailar bajo un rayo de sol, la mejor fusión que jamás he negociado. Él llevó nuestras manos unidas a sus labios, sus ojos sosteniendo los míos, llenos de una promesa que no necesitaba contrato, el único que alguna vez importó, mi amor. El fin.